Bienvenidos a Global 22, un programa de análisis del acontecer internacional. La semana pasada, el mundo entero puso sus ojos en la cuna de la democracia moderna, Francia. Esto tras los atentados terroristas en contra de el semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado de comida kosher. Vamos al recuento de los hechos para comenzar este programa. Marcos Aguilar nos tiene preparado este reportaje. El escritor francés Michel Houellebecq iba a presentar la semana anterior su más reciente novela, Sumisión, un libro futurista que imagina la islamización de Francia. Una creciente espiritualidad dominará al país galo en el año 2022, en detrimento de la laicidad republicana. Unas cuantas horas previas al lanzamiento literario, dos hombres encapuchados irrumpieron en las instalaciones del semanario satírico Charlie Hebdo. Un testigo, desde una azotea, graba cómo estos hombres disparan y gritan: «Mahoma ha sido vengado». La caricaturización y burla por parte de estos periodistas a las asociaciones fundamentalistas fuera y dentro de Francia han sido una constante en los últimos años. Los miembros del semanario habían recibido amenazas que finalmente concluyeron el pasado miércoles. El saldo fue de 12 personas muertas durante el atentado. Entre las víctimas se encontraba el director editorial Stéphane Chardonnay y los dibujantes Jean Cabot y Tegnus. Las reacciones sociales en defensa de la paz y de la libertad de expresión no se hicieron esperar. Miles de parisinos salieron a las plazas públicas a expresar su repudio ante el acto terrorista presuntamente planeado desde alguna célula del Estado Islámico en Francia. La protesta se alzó bajo el grito «Je suis Charlie», «Yo soy Charlie». Un intenso dispositivo policíaco busca a los responsables. Uno de ellos dejó su credencial en el automóvil y así pudieron llegar con las identidades de los hermanos Said y Sharif Kouachi como autores del ataque. La Torre Eiffel a medias luces. Francia está de luto. El viernes 9 de enero, otro hombre llamado Hamedi Koulibaly irrumpe en un centro comercial de productos kosher. La policía entra y lo asesina. Hamedi conocía a los hermanos Kouachi y este acto se suma a los acontecimientos que asolan París. Las fuerzas especiales de la policía hallan la guarida de los atacantes de Charlie Hebdo, al noroeste de la ciudad Luz. Una imprenta fue irónicamente el sitio donde murieron los responsables de la violencia terrorista. Para el fin de semana, todos son Charlie, incluyendo el presidente francés François Hollande y el resto de representantes oficiales de países de la Unión Europea y otros aliados, quienes marcharon silenciosamente el pasado domingo en protesta contra el terror que quiere apagar la libertad de expresión del medio francés. Las voces se disipan y se contraen. Líderes de opinión de todo el mundo dicen «Yo no soy Charlie» y critican también el radicalismo satírico del semanario. Hollande preside el homenaje a los policías caídos durante esta Semana Negra y asegura que han muerto para que seamos libres. Los sobrevivientes del equipo de Charlie imprimirán más de 1 millón de ejemplares de su nuevo número, en que aparece Mahoma sosteniendo el cartel que dice «Je suis Charlie». Bueno, pues ahí tienen el recuento y para hablar de ello tenemos dos invitados de lujo en el programa. Una de ellas, Yasmín Quiroz, que es periodista y reportera de Global 22. Yasmín, bienvenida. Y por supuesto tenemos también como uno de nuestros expertos al director de la agencia francesa de prensa, que es Jean-Claude Boxenbaum. Bienvenido, Jean-Claude. Gracias por venir. Gracias por invitarme. La primera pregunta que resulta, porque se atentó contra la libertad de expresión, es:
¿Este atentado terrorista realmente mató a Charlie Hebdo? Bueno, al menos es lo que los terroristas han proclamado inmediatamente después de sus actos que mataron el primer día, hace exactamente una semana, el miércoles 7 de enero, mataron 2 personas en el lugar, incluyendo 5 periodistas grafistas y otros colaboradores del periódico. Y saliendo de su atentado, han proclamado: hemos vengado el profeta y hemos matado a Charlie Hebdo. Entonces, lo que todo el mundo puede constatar a través de las informaciones que vienen de Francia y del mundo entero, obviamente este objetivo no fue alcanzado, al menos por el momento. Al contrario, este atentado, el primer de ese tamaño contra periodistas, es decir, gente que llegan con armas en una redacción reunida para preparar el próximo número, la próxima salida del periódico, y matan uno a uno los presentes, a 2 excepciones que guardaron la vida. Este atentado es sin precedente en Francia y chocó el mundo entero. Y muy rápidamente en las redes sociales salió esta palabra: Je suis Charlie. Es decir, que la gente en Francia, en Europa y en muchas partes del mundo se han solidarizado porque han entendido muy bien que este acto era para acabar con una de las cosas las más importantes en las democracias en Europa, en América, en muchas partes del mundo, la democracia, y una de las cosas las más importantes de la democracia, la libertad de prensa. Entonces, una semana después, se puede decir que no fue alcanzado. Hoy mismo, para dar la prueba que no alcanzaron sus metas, el periódico salió normalmente. Bueno, normalmente y no normalmente, porque normalmente es un periódico que se distribuye a como entre 50 y 60 mil ejemplarios. Y ahora lo que está previsto es publicarlo a 5 millones de ejemplarios. Hoy, primer día de publicación de Charlie, los 700.000 primeros ejemplarios salieron en pocas horas y muy rápidamente no hubo más. Entonces han dado a ese periódico un eco que nunca ha tenido en el mundo. Entonces se produjo el contrario. Yo quiero solamente decir una cosa. Charlie Hebdo no es una revista anti-islámica. Es simplemente una revista satírica que critica todas las religiones y que critica hombres políticos, que hace reportajes de todos tipos. Es un periódico. Pero, obviamente, el hecho que en 2006 publicaron las caricaturas del profeta fue la causa inmediata del enojo de los musulmanes, pero para llegar a matar periodistas de una minoría muy activa que no teme matar y ser matada. Y eso provocó una movilización sin precedentes en Francia de la población, de las autoridades y todo esto. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería: no, Charlie Hebdo no está muerta, no está muerto, al contrario. Muy bien. Yasmín, tú comentabas algo de los fondos. ¿Cómo es que la revista, que no tenía un fondo importante para difundir de manera rápida el nuevo ejemplar, de dónde obtuvo los fondos? Bueno, quiero decirte que cuando se suceden los hechos, yo estaba justamente en París y las primeras noticias que se escucharon después del atentado al semanario fue que algunas organizaciones de periodistas, periodísticas, así como Google France,
habían reunido en algunas horas solamente 5 millones de euros para asegurar la sobrevivencia del semanario Charlie Hebdo. Y bueno, esto se logró y como decía Jean-Claude, nadie esperaba realmente que hubiera una respuesta a nivel mundial y ya nos lo comentabas tú hace un momento, fueron muchas primeras veces en la historia, digamos, de la prensa francesa y de la lucha contra el terrorismo también. Claro, no por nada desde 1918 que no se reunía el Parlamento y precisamente cantaba la Marsellesa. Acompáñenme a una pausa y regresamos. Bueno, y ahora saludamos vía Skype al periodista italiano Marco Cesario, quien se encuentra en París, para dialogar con nosotros. Marcos, bienvenido al programa de Global 22. Gracias. Y querríamos saber cómo se vivió la sinrazón de estos terroristas en el escenario actual. ¿Cuáles fueron las reacciones de los ciudadanos ante esta situación? Evento fue dramático para Francia, el evento más dramático de la historia de los últimos 60 años en París. Estuvo una masacre de 17 personas, es el más grande de la historia del periodismo francés y europeo también. Entonces fue percibido de una manera muy dramática. Al mismo tiempo la gente descendió en la calle. La manifestación nacional del 11 de enero fue una manifestación muy grande, increíble, con más de 4 millones de personas. Entonces la manifestación más grande de la historia de Francia desde la liberación de París en 1944. Entonces la sociedad civil francesa respondió en manera muy fuerte, compacta, contra el terrorismo. Tenemos que decir también que hay una comunidad musulmana muy fuerte en Francia. Entonces, los dirigentes políticos y la gente también sabe que hay necesidad de dialogar con el mundo islámico y de hacer más integración con los musulmanes. Hay banlieues, ciudades francesas donde hay muchos musulmanes. Entonces no se puede hacer unos choques de civilización. Ahora la sociedad francesa quiere que más diálogo con esas comunidades religiosas. También hay hay muchas comunidades. Entonces la fuerza de Francia es el laicismo, el Estado francés. No hay ninguna religión y todas las religiones deben ser respetadas. En el mismo tiempo, ese ataque es un choque a la integración, a la tolerancia de la Francia. La Francia también es un país que tiene una tradición de libertad de pensamiento, libertad de prensa muy, muy fuerte. Entonces, ver una redacción masacrada, ver eso en el centro de París, en el arrondissement 11, en el centro de París, es dramático. Pero ahora hemos visto que hay una reacción muy fuerte de la sociedad civil. Hoy más de 3 millones de copias del nuevo número de Charlie Hebdo fueron publicadas y hay muchas más copias en el próximos días. Y también tenemos que decir que hay muchos musulmanes que dijeron que condenaron el ataque, pero dijeron yo no soy Charlie. ¿Por qué? Porque por muchos musulmanos las viñetas satíricas de la línea editorial del periódico Charlie Hebdo es demasiado islamófobo. Ese es un problema. Porque en París la libertad de prensa es una libertad muy antigua, y entonces no hay derecho de blasfemia, hay la posibilidad de criticar la religión. Pero por los musulmanes radicales no se puede representar la imagen del profeta. Entonces hay dos ideas muy diferentes
que se choquen. Los musulmanes que viven en Francia deben respetar la ley francesa, por la ley francesa, porque Charlie Hebdo también en el tribunal ha ganado muchos Asuntos. juicios, asuntos contra, por ejemplo, la Liga Musulmana Mundial, contra la mezquita, la gran mezquita de París. Y claro, lo que etcétera. estás diciendo es muy importante. Podemos no estar de acuerdo con la línea editorial del semanario Hebdo, pero existen los mecanismos judiciales para ir en contra de ello, no utilizar la violencia como hicieron estos terroristas. Entiendo perfectamente esa división de yo soy Charlie o yo no soy Charlie en atención a ello, pero finalmente sí, la libertad, la igualdad y la fraternidad son los principios básicos de la democracia y acotados en Francia. ¿Querrían preguntarle algo a Marco en relación a su experiencia en París en la actualidad, Yasmín y Jean-Claude? Bueno, no tendría alguna pregunta en especial, pero sí insistir en esta idea que manejaba Cesario en cuanto a que yo en esta visita a París no sentí tan cómodos a los franceses en esta amalgama multicultural entre tantas razas. No sé si tú lo vives de la misma manera, Cesario, como yo lo... Sí. Estuvo en la banlieue de París, por ejemplo, por un reportaje. He visto que hay mucha tensión entre las comunidades. Pero la fuerza de Francia estuvo siempre las diferencias. Los musulmanes, los judíos, los católicos. La fuerza de Francia es el laicismo, porque el laicismo es la libertad de pensamiento y de religión que permite la existencia de diferentes culturas y religiones. Esa es la fuerza de Francia. Ahora estamos hablando también de un problema muy serio, porque esos terroristas fueron financiados de Al-Qaeda y el Estado Islámico también, y tienes células terrorísticas en París, porque hay muchas células terrorísticas en Europa también, pero no es la totalidad de los musulmanes. Yo creo que hay muchos musulmanes que participaron a la manifestación del 11 de enero y también no son de acuerdo con la línea editorial de Charlie Hebdo, pero refutaron la violencia. La violencia no se puede tolerar, pero se debe también tenemos que decir una sensibilidad al problema de la religión y del profeta, de la sensibilidad musulmana. Tenemos que tener en cuenta de eso. Ahora, Cesario, yo quisiera preguntarte, cuando hablamos de yihadistas, cuando hablamos de un grupo terrorista, cuando hablamos de personas que se prepararon en Yemen, pensamos verdaderamente en personas peligrosas. Y habría que tocar el tema de que uno de ellos, uno de los hermanos Kouachi, por ejemplo, era un repartidor de pizzas. No sé si tengas información acerca de cuál era la actividad de los otros dos terroristas. Cesario. Sí, los hermanos Kouachi también, soy de Gennevilliers, en un barrio del norte de París. Hay muchos musulmanes radicales que son originarios de barrios donde hay más no hay mucho empleo y donde los imams radicales utilizan la pobreza y la fragilidad psicológica de algunos de las personas para transformarle en guerrilleros yihadistas. Los frères Kouachi son franceses, de origen argelina, pero son franceses. Tenemos que decir esto. Son una parte de la República Francesa. Entonces hay un problema también de pobreza de banlieue, de Francia, que son un problema también, porque hay muchos musulmanes radicales. Hay un libro que se llama Los territorios perdidos de la República, me acuerdo, con testimonios de enseñantes, periódicos,
que hablan de la banlieue como territorios que son abandonados. El 9-3, por ejemplo, Saint-Saint-Denis, Sarcelles, hay muchos barrios así. Bien, Marco. Entonces, es importante eso, esta dimensión de pobreza y de fragilidad de la gente que vive allí. Pues muy bien, pues muy interesante, pero recordemos que no solamente se atacó la libertad de expresión, sino también fueron sujetos del atentado la comunidad judía. Vamos a un corte y Marco, muchísimas gracias. Lo mejor para ti hasta Francia. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, pues ahí tienen Jean-Claude. La pregunta es, ¿cómo fue la sucesión de eventos terroristas en París? Es importante entender, pero todo el mundo lo sabe, pero hay que reponerlo, es que fue una secuencia de 3 días de atentados. El primer de que ya hemos hablado contra la redacción de Charlie Hebdo. El segundo hubo un hecho de una policía matada por Coulibaly, el mismo Coulibaly que el día siguiente atacó una tienda, un supermercado kosher, es decir, frecuentado principalmente por gente de judíos que preparaban el Shabbat, que es la principal fiesta semanal de los judíos. Entonces, es una combinación de un ataque coordinado, se supo también más tarde, y hoy en la reivindicación de Al-Qaeda en Yemen fue confirmado, una secuencia coordinada entre los hermanos Kouachi y Ahmadi Coulibaly, y un ataque contra, de un lado, la prensa, del otro lado, la policía, y del otro lado, judíos. Entonces, es decir, es un ataque contra 3 símbolos muy fuertes de la República Francesa. La libertad de prensa, de un lado, la policía como cuerpo encargado de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y tercero, los judíos que tienen desde la Revolución Francesa un estatuto de emancipación, y en un país en donde la laicidad es un concepto muy importante. Todos somos franceses y todos tenemos derecho a creer en cualquier religión o en no creer. Y es esta combinación de ataque que provocó esta explosión de reacción, no de miedo, de tristeza, de pena. ¿Cuántos lloraron después de esos eventos, antes de la televisión, a ver los eventos? Pero suscitó, se dice así, una resistencia enorme que se tradujo por la mayor manifestación nunca vista en Francia, como ha dicho nuestro amigo italiano, en toda Francia 4 millones de personas en la calle, y también la presencia de 50 jefes de Estado. Que fue muy importante. Ahora, el contexto de todo esto es importante entender. Ya lo ha dicho un poco nuestro amigo. Hay que entender que Francia tiene la mayor población musulmana en Europa, se estima entre 3,5 y 5 millones de personas, y la mayor comunidad judía en Europa, la tercera del mundo después de Israel, Estados Unidos, con alrededor de 500.000 personas. Y ahí un poco la razón. Y desde entonces las tensiones entre las comunidades no es una cosa nueva, ni un atentado contra los judíos en un contexto marcado por el conflicto entre Israel y los palestinos. Pero es la primera vez que hubo una reacción popular y política. Es la primera vez, por instancia, que el Parlamento reunido cantó el himno nacional francés, conocido en todo el mundo, la Marseillaise, todos los partidos juntos,
desde desde el fin de la guerra de 1918. Muy bien. Yasmín, tus impresiones en relación a esto una vez que tú estuviste en París, de manera concreta, porque estamos por terminar. Claro, pues fueron 3 días muy tensos. El primero fue un impacto mayor, de una conmoción impresionante a nivel de la población, que inmediatamente se rindió en las oficinas de Charlie Hebdo para dejar flores, para dejar veladoras, para dar algunas palabras, algunas personas llorando. En fin, esto fue el primer día. Pensábamos que ahí se había terminado todo. El segundo día viene el asesinato de la mujer policía después de un incidente vehicular. Y el tercer día viene este ataque al supermercado kosher por parte de Amédi Coulibaly. Y entonces todos decíamos, es que ¿qué va a pasar el cuarto día? Ya con todo el programa Vigipirat contra el terrorismo en Francia, instalado en escuelas, en las calles, los principales bulevares llenos, por supuesto, de cuerpos de seguridad. Y lo que me gustaría mucho recalcar antes de que terminemos con el programa, Ileana, si tú me lo permites, es que curiosamente Amédi Coulibaly, un musulmán, entra y ataca este supermercado kosher y curiosamente un musulmán logra proteger a 16 personas en este supermercado, en un sótano, dentro de una cámara frigorífica. Bueno, resurge el valor ante la adversidad. Yasmín y Jean-Claude, no hemos terminado este programa, le recuerdo a nuestro público, va a continuar en el siguiente programa. Le invitamos a seguirnos y por favor síganos en Twitter, denos sus recomendaciones. Nos vemos pronto. Muchas gracias.